Bueno, tengan todos muy buenos días. En esta ocasión vamos a dar inicio a lo que es la unidad 3, la cual trata de planos y de rectas. Vamos a empezar con lo que es la descripción de los planos. Vamos a empezar con lo que es el plano cartesiano en 2 dimensiones, que es con el que estamos más familiarizados por lo general. Se dice que si se tiene un par coordenado x, y con x como primer eje, es decir, abscisa, y lo que es y como segundo eje u ordenado, el modelo para su representación se llama un sistema coordenado o plano cartesiano, también conocido como un sistema de referencia bidimensional, es decir, que solo posee un largo y un ancho, que es caracterizado por su importancia en el mundo de las ciencias, además de su facilidad de estructura y uso, el sistema de referencia o plano euclidiano. Este plano se constituye mediante dos rectas perpendiculares entre sí en un punto común llamado origen, por lo que el plano queda dividido en 4 espacios llamados cuadrantes, que son estos que mostramos nosotros por acá. Y es de recordarse que dependiendo del cuadrante en el cual estemos ubicados nosotros, así es el signo que tiene la coordenada. Si se fijan ustedes en el primer cuadrante, nosotros tenemos una coordenada en la derecha en el eje X positivo y una coordenada hacia arriba en el eje Y positivo, quedando un par ordenado de más X, más Y. Si nos pasamos a lo que es el segundo cuadrante, si ustedes se dan cuenta, ahí vamos a tener que si nos vamos desde el origen, nos desplazamos hacia la izquierda en X con una coordenada negativa y en Y vamos a desplazarnos hacia arriba con una coordenada positiva. En el tercer cuadrante sucede que para llegar a un punto de este tercer cuadrante nosotros tenemos que movernos en el eje de las X hacia la izquierda, es decir, hacia los componentes negativos, y en el eje de la Y también nos desplazamos en una posición negativa porque vamos hacia abajo para llegar a algún punto, teniéndose una coordenada en X negativa y en Y de igual forma. Si nos pasamos a lo que es el cuarto cuadrante, pues en este lo que vamos a observar nosotros es que para llegar a un punto cualquiera en este, vamos a tener lo que es que desplazarnos hacia la derecha en lo que es el eje X, pero en el eje Y tenemos que hacerlo hacia abajo. Por lo tanto nos queda una coordenada positiva en X y una coordenada negativa en Y. Ahora bien, si nosotros revisamos todo par ordenado XY que representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, eh, el hecho de graficar estos puntos en el plano se llama ploteo de puntos. Revisemos esto. Si se fijan, nosotros casi siempre estamos acostumbrados a que nos digan grafiquemos un punto. O sea, es para ordenado XY que nosotros vamos a representar con las coordenadas de un punto en ese plano cartesiano. Nosotros siempre lo llamamos como graficarlo. También podemos saber que a este le vamos a llamar lo que es el ploteo de ese punto. Ahora bien, ese ploteo de puntos en el plano tiene un procedimiento. Primero tenemos que conocer las coordenadas, que es lo que describimos en la parte de arriba. Luego, el primer eje que se mide desde Y hacia la derecha, si es positivo, y hacia la izquierda si es negativo. Si se fijan, nosotros tenemos el origen, y si se fijaron cuando yo les dije que hablábamos de X y se movía hacia la derecha, ¿desde qué eje empezaba? Empezaba desde el eje Y, si ustedes se dan cuenta, y desde el eje Y se pasaba ya sea a la izquierda o a la derecha, porque en el eje Y es donde también está el bendito origen. Si fuera sobre Y, se hace de esta otra forma, en el segundo eje, donde nos dice que el segundo eje Y se mide desde X hacia arriba si es positivo y hacia abajo si es negativo, que es lo que nosotros teníamos. Si se fijan en el origen, nosotros tenemos hacia abajo y hacia arriba, poniendo cabal en el punto de origen lo que es una línea horizontal, que es X. Cuando lo hacemos en X, sucede que Y es la que está en el origen, y por eso que se dice que se va de Y hacia la izquierda o de Y hacia la derecha. Vamos a ver acá un par de ejemplos.
Primero nos dice que ploteemos estos 4 puntos. Tendríamos que tener el plano cartesiano que nosotros lo vamos a dibujar, en el cual tendríamos lo que sería un eje X, perdón, porque quedaría medio raro cuando lo hago así con este elemento. Si revisamos acá, mejor lo voy a hacer sobre el que ya teníamos. Si revisamos en este, realmente si yo quiero ver cuál es el rastreo o cómo es que va el desplazamiento que yo llevo, si me voy al punto A, me dice que es 1,2, quiere decir que yo debería de desplazarme una unidad acá y luego de ahí otras 2 hacia arriba, que tendría que ser esto que va hasta acá. Diga. Buenos días. Buenos días. Si se fijan que sería esto lo que quedaría mostrado por acá, porque realmente cuando nosotros nos vamos desplazando de un punto al siguiente, realmente empezamos que estos puntos van desde el origen recorriendo de forma paralela o sobre cada eje que nos dice por acá una distancia. Entonces si se fijan, para el primer caso me dice que desde el origen yo me tengo que mover una posición o un valor numérico de 1, y luego de haber recorrido eso, desplazarme lo que serían otras 2 unidades, pero en la parte de arriba. Eso es para el punto A. Si reviso el punto B me dice que tengo que desplazarme 4 unidades, si se fijan, en el eje X negativo. Entonces, si cada una de estas divisiones tiene una unidad, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Hasta aquí yo tendría menos 4 unidades. Aquí yo tengo una unidad. Si se fijan, aquí están 2 unidades o 2 divisiones de esa recta. Bueno, si voy al punto B, me desplazo desde este punto, lo que sería hasta el valor de menos 4, y desde el valor de menos 4 subo lo que son 3 unidades paralelas a lo que es el eje Y. Así es como nosotros llegamos hacia estos puntos que graficamos. O podríamos hacerlo diciendo que tenemos estos valores numéricos que coinciden con estos puntos que tenemos acá, ya que es por lo general lo que nosotros desarrollamos. En el literal C, si se fijan, dice menos 3 medios, menos 2, menos 3 medios realmente es menos 1,5. Es decir, si aquí hay menos 1, en el espacio en el cual están entre menos 1 y menos 2, tendría que ubicarme para poner ese valor de C. Entonces me voy a menos 1,5, que estaría más o menos por acá por la mitad, y luego, ¿qué tendría que hacer? Bajar hasta lo que es menos 2 en Y, que sería este valor que estuviera acá. Entonces tendría que bajar desde acá. Fíjense, primero tendría que recorrer desde aquí para acá, lo que es un valor de menos 1,5 o 1,5 para la izquierda en el eje de las X, y luego en el eje de la Y bajar 2 unidades, ya llegando hasta ese punto que tenemos ahí. En el punto D me dice que es 0,4, quiere decir que si voy en el origen y reviso sobre X no se desplaza, entonces se quedaría en este punto que está acá, pero me dice que luego hay que desplazarse 4 unidades sobre Y. Entonces nos desplazamos desde este punto donde ya no se movió ni a la izquierda ni a la derecha en X, sino que simplemente se desplaza hacia arriba 4 unidades hasta llegar a esa coordenada que nos regala en ese punto. Y en el último, que es en el E, me dice que es 3,5,4. Entonces en este caso voy desde 0 y me desplazo hasta 3,5 hacia la derecha en X, llegando a ese punto. Y me dice que va a tener lo que es 4 en lo que sería el valor de Y, ¿verdad? Perdón, entonces acá no es 3,5,0, perdón por el valor numérico que tiene, porque este gráfico ya me tiene consignado acá. Entonces, como me dice que es 0, es como para hacerle
alusión a que en este, si se fijan, la coordenada en X era 0 y existía la de Y. En este otro caso existe la de X era 0 y la de Y tenía un valor numérico. Acá la de X tiene un valor numérico, pero la de Y la hacen 0. En estos dos puntos la idea es que nosotros veamos cuando solo se tiene una coordenada, que no pensemos que de repente qué sucedió con la que tiene 0, sino que simplemente es un desplazamiento sobre un eje, porque sobre el otro no va ni hacia arriba ni hacia abajo, y en el primer caso, si se fijan, en el punto E no va hacia arriba ni hacia abajo, sino que simplemente hacia la derecha sobre el mismo eje X es donde se desplaza, y en el literal D, si se fijan, solamente tiene un desplazamiento sobre Y. Esa es la diferencia entre esos dos puntos. Luego revisamos hacia acá abajo. Resulta que entre cualquiera de los puntos que estén ahí, nosotros podemos sacar la distancia entre ellos. ¿Cómo? Si ubicamos dos puntos para esto, que si se fijan, he hecho el gráfico acá. Digamos, si yo tuviera esto, de aquí está el plano X y aquí está Y. Entonces me dicen a mí, miren, encuentre la distancia entre el punto número 1 y entre el punto número 2. El punto 2 está por acá. Entonces, ¿cómo encuentro la distancia entre el punto 1 y el punto 2? Como ambos tienen coordenadas, en este caso va a ser un X1 y un Y1 y un X2 y un Y2 para el punto 2, ¿verdad? Ups. Un X2 y un Y2 para el punto 2, pero en el 1 aquí estamos. Cierro acá. Aquí tendríamos X2 y Y sub 2. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la distancia entre dos puntos, no es más que la diferencia de cada eje. Pero ¿cómo es que veo yo esto? Si ustedes revisan, yo para poner cada coordenada, les dije en aquel, yo voy a hacer un recorrido. Entonces sucede que acá tendría que ir, como va del punto 1 al punto 2, yo tengo que desplazarme una distancia acá, en el eje paralelo a X, y tengo que desplazarme una distancia acá, en el eje paralelo a Y, para tener que esta distancia entre los dos puntos de los cuales estoy haciendo alusión yo, para tener esta distancia de acá. Entonces, si ustedes revisan por acá, voy a hacer algo, voy a arreglar estos ejes porque los he dejado un poquito inclinados de manera extraña. Los voy a redibujar acá. Pues como les decía, por acá lo voy a hacer. Entonces les decía, voy a sacar lo que es la distancia entre ellos. Pero realmente con esos desplazamientos que tenemos, nosotros tenemos. Si se fijan para este caso, si voy desde aquí para acá, voy a tener una distancia X2, que es el punto de llegada, menos la distancia X1, que es el punto de origen, sobre X o paralelo al eje X, si se da por ahí. Y lo mismo sucede, pero en la componente de las coordenadas sobre el eje de la Y también, porque como les decía yo, tengo que ver en dónde empieza el desplazamiento y hacia dónde se dirige. Entonces en Y sucede lo mismo. Llegaríamos al punto Y sub 2 y a ese hay que restarle la coordenada del punto 1 o Y sub 1. Entonces, si se fijan ustedes, se forma un triángulo rectángulo, donde la distancia entre ese punto 1 y el punto 2 es la que nosotros conocemos como la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa me dice a mí que la voy a encontrar con el teorema de Pitágoras, el cual me dice que sería el cateto adyacente y el cateto opuesto al cuadrado y sumados
va a ser igual a esa hipotenusa al cuadrado, pero cuando solo queremos el valor numérico le sacamos raíz cuadrada a estas dos componentes. Y recuérdense que son las componentes porque entre ellas realmente forman 90 grados. Entonces, si se fijan, por eso es que se aplica esta ecuación. La distancia que hay en X y la distancia que hay en Y entre los dos puntos elevadas al cuadrado y afectadas por un radical. Bueno, ya que tenemos esto por acá ejemplificado, vamos a proceder con el siguiente ejemplo. En este me dice que tiene un punto A de 8, menos 5 y un punto B de lo que sería 3,7. Si se fijan, para este caso, si quisiéramos sacar las proyecciones realmente de cómo fue el rastreo de esto, ¿verdad? Dice que son, en el caso del punto A, 8 unidades. El eje X sería desde acá y nos desplazaríamos hasta este punto. Quiero ver. 2, 4, 6, 7, 8. Y a partir de este, bajar. ¿Cuántas unidades? Tantas como nos lo está indicando acá, que dice que son 5 unidades. Las que va a tener desde este punto para abajo. Que es este desplazamiento que tiene acá. Y si se fijan en el segundo caso, me dice que va a ser lo que es 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. Y después de esas 3 unidades, subir lo que son una cantidad de 7 unidades. Que es lo que se efectúa acá. Y ahora la distancia entre estos dos puntos, si se fijan de nuevo, si ustedes revisan, ahí está el triángulo. Ahora solamente tomamos en consideración la ecuación y decimos la coordenada en X de uno de los dos puntos menos la coordenada en Y. Como aquí no está determinado cuál punto menos cuál punto, realmente podemos hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que nos va a dar el valor numérico. Porque si ustedes se fijan, cuando ustedes ven las restas de los valores numéricos, están afectados por un elevado al cuadrado. Entonces aquí, aunque me diera un valor negativo, el elevado al cuadrado se va a convertir en positivo. En este caso lo vamos a hacer de A hacia B. Entonces serían las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Porque eso es lo que indica cuando ustedes escriben este punto de origen y el punto de destino. Entonces si revisamos la coordenada en B es de 3 y la de A es de 8, entonces sería para X 3 menos 8 y eso elevado al cuadrado, y en Y la de 7, si se fijan acá, menos 5, perdón, menos 5 y eso elevado al cuadrado. Cada uno de los términos tendríamos que buscar meterlos entre paréntesis para ver si se ven afectados por esa multiplicación de signos, porque antes de elevarlos al cuadrado sí me va a afectar. Si aquí no hubiera tenido el menos 5, resulta que solo hubiera dicho 7 menos el valor de 5, pero al tener esta duplicidad de signos me dice que es menos por menos y me va a dar más. Entonces sería, en este caso simplemente se resta 3 menos 8, que me va a dar un valor de 5 negativo, y en este 7 más, porque la multiplicación de estos dos elementos me va a dar un valor positivo, o me va a decir que se suman esos dos valores que están ahí. Entonces me sería 12. Tendría 5 al cuadrado, que es 25, y 12 al cuadrado, que es 144. Al final es una raíz de 169, que nos queda con un valor numérico de lo que es 13 al final. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice que determinemos si los puntos 1, 2 y 3 son los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a graficar los puntos y luego de haber graficado los puntos, unirlos a través de líneas rectas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el primer punto dice que es 7,1, 7 unidades en X y una en Y, que es este que nos da acá. El segundo punto dice menos 4,
menos 1. Quiere decir que ambos están en el cuadrante 3 porque los dos son negativos. 4 unidades hacia la izquierda y una hacia abajo, que es este que está acá ubicado. Luego nos dicen el tercero, 4 unidades hacia la derecha, 4 espacios, y luego subir 5 unidades en Y, dándonos esto que tenemos acá. Al unirlos por recta nos damos cuenta que realmente sí tiene la forma de un triángulo rectángulo, donde si ustedes se dan cuenta, acá aparentemente tiene 90 grados. Entonces, para poder determinar lo que es el hecho de si es un triángulo rectángulo, tenemos que recordarnos que un triángulo rectángulo obedece a lo que es la parte de Pitágoras, pero tengo que conocer la distancia de cada una de esas longitudes. Entonces tengo que sacar la distancia que hay desde el punto 1 al punto 3, la distancia que hay del punto 1 al punto 2, y tendría esta línea y esta línea. Pero también tengo que saber cuánto hay del punto 2 al punto 3 para tener este lado de acá. Entonces, si se fijan, tendríamos que utilizar esa relación de la distancia entre dos puntos en 3 ocasiones para encontrar las magnitudes de estos valores. Si se fijan, para el caso del entre el punto 1 y el punto 2, veríamos nosotros que tendría que ser, como del punto 1 al punto 2, menos 4 menos el valor de 7, es elevado al cuadrado, y en Y, menos 1 menos el valor de 1 al cuadrado. Si revisan ustedes, este sería menos 4 menos 7, es decir, un valor que nos va a dar, en este caso, menos 11, y eso hay que elevarlo al cuadrado. En el segundo, la coordenada este sería menos 1 menos el valor de 1, nos da al final menos 2, y por eso es la importancia de los signos. Tendríamos menos 11 al cuadrado, que es 121, y menos 2 al cuadrado, que es 4. La utilización de lo que son los paréntesis es importante en este tipo de ejercicios. Si se fijan, al final nos quedaría como raíz cuadrada de 125, o en números 11.1803. Si revisamos acá, ahora entre el punto 2 y el punto 3, que es esta línea que queda acá, sería entonces, como va de 2 hacia 3, los de 3 menos los de 2. 4 menos menos 4, que es esto que tenemos acá. Y en Y, lo que es 5 menos menos 1, que es esto que aparece por acá. Al afectar a estos términos, acá, realmente lo que nos queda en el primero es menos por menos más, es decir, que va a ser positivo, sería 4 más 4, que nos da 8, y en este caso menos por menos queda más dentro del segundo paréntesis, donde está elevado al cuadrado, tendríamos 5 más el valor de 1, que sería 6, entonces tendríamos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es igual a 64 más 36 al cuadrado, dándonos un numerito igual a 100, o raíz de 100, que va a ser de 10. Y nos vamos a la última distancia, que va a ser la distancia entre el punto 1 y el punto número 3, que son esta línea que está acá. Nos sale entonces entre el punto 1 y el punto 3, que tendríamos, si es en X, el valor de 4 del punto de llegada menos 7, y en la otra coordenada el valor de 5 menos 1. Entonces, si se fijan, acá lo tenemos 4 menos 7 y 5 menos 1, donde tendríamos en el primer caso, lo que es 4 menos 7, nos quedarían 3 valores, pero negativos, un número igual a 3, pero negativo, porque 7 es mayor que 4. Luego vemos 5 menos 1, que nos da 4. Entonces tendríamos, al elevar al cuadrado cada elemento, 9 más 16, que sería 25, y raíz cuadrada de 25 es 5. Luego vamos a corroborar lo que decíamos. Según la geometría plana, un triángulo rectangular es rectángulo si y solo si la suma de los cuadrados de las longitudes de dos de sus lados, que son los más pequeños, es igual al cuadrado de la longitud del lado restante, o el más grande. Entonces, si nosotros revisamos acá, si se fijan en las distancias o magnitudes, tengo 11, 18, tengo 10 y tengo 5. Quiere decir que la suma de este y este elevado al cuadrado tiene que ser igual a esto, o raíz cuadrada de 125, que es como lo teníamos acá, ¿verdad?
raíz cuadrada de 125 al cuadrado tiene que ser igual a 100 al cuadrado, raíz cuadrada de 100 al cuadrado más raíz cuadrada de 25 al cuadrado. Si sustituimos, es esto que ustedes ven acá. Y se fijan ustedes, raíz cuadrada de 125 al cuadrado, lo que va a hacer es simplificarme este radical con este cuadrado. En nosotros tendría como que dijera raíz cuadrada de 100 al cuadrado o raíz cuadrada de 100 al cuadrado o 10 al cuadrado, que es esto que nos aparece acá. Y en el otro caso, si quieren, lo voy a poner todo con radicales. Va, esto que tengo acá también lo puedo escribir como raíz cuadrada de 100, que es lo que parecía al principio. Raíz cuadrada de 100 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 25 también elevado al cuadrado y ese era igual al que dijimos que era más grande, que era raíz cuadrada de 125 y eso elevado al cuadrado también. Entonces, si revisamos nosotros, estos elevados al cuadrado se van a ir o se simplifican con lo que es el radical. Entonces nos quedaría, si se fijan, el valor de 100 más 25 sin efectuar la suma, incluso si se fijan, igual a esos 125 que quedarían al simplificar ese radical con el cuadrado del lado derecho, ¿ya? Lo cual se cumple. Entonces esto me demuestra que realmente sí se trataba de un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está en el punto 3, con las líneas formadas entre 1, si se fijan, y 3, y lo que es 2 y 3. Ahora pasaríamos a lo que es el plano cartesiano en 3 dimensiones o el tridimensional. Quizás antes de continuar, no sé si tienen dudas al respecto de esto, si no continúo con el plano cartesiano en 3 dimensiones. Buenos días, Sí, Lick, yo, primeramente. Diga. Por lo que voy a explicar, si lo entendí. Bueno, dígame, Alexander. ¿Por qué en este caso se elimina el radical? ¿Por qué el exponente elimina el radical? Los radicales no se eliminan, se simplifican. Si usted se recuerda, acá que usted tenga, voy a agarrar solamente uno para explicarlo. Si nosotros tenemos 100 radical, esto es como que usted tenga, si se recuerda, un medio. Esta es la raíz cuadrada, es un exponente fraccionario, y a ese exponente fraccionario usted lo ha elevado al cuadrado. Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Cuando ve las potencias, sería como que tuviera 100, las propiedades de potencia, según las propiedades de potencia sería 100 elevado a lo que es, vamos a ver si me eliminó esto de acá, 100 elevado a lo que es un medio por 2, o m por n, si se recuerda de esa formulita, que decía que era a elevado a la mn. Entonces en este caso sería un medio multiplicado por 2 en la parte de los exponentes. Ok, algo cruzado acá. Entonces si se fijan sería como que tuviera 100 al final elevado a la 2 sobre 2, que va a ser igual simplemente a 2 entre 2, que es 100, perdón, es 1, o 100 elevado a la 1. Y si se fija, eso es lo que sucede con los tres términos. Nosotros el elevado a la 1 nunca lo ponemos, y por eso es que queda simplemente como 100, que es lo mismo que sucede con los otros dos términos que están ahí. No eliminamos el radical, sino que simplemente lo que hacemos es simplificarlo
porque es un elemento de la 1 medio elevado al cuadrado. Y esto es lo que sucede. Y lo mismo pasa con el de raíz cuadrada de 25 al cuadrado y raíz cuadrada de 125 al cuadrado. Se simplifican. Ahora sí, Alexander. Sí, ahora sí, ya comprendo. Pero si se fija, viene de eso que ya habíamos visto nosotros, de lo que es las propiedades de las potencias y de los exponentes. Bueno, Luis, vamos a continuar entonces ahora. Ahora me voy a pasar a lo que es el plano cartesiano en 3 dimensiones. En 3 dimensiones nosotros vamos a tener esto, nos dice, se extiende ahora el concepto de coordenadas a 3 dimensiones, es decir, en el espacio tridimensional. En este punto se presenta o se representa por 3 coordenadas, x, y y z. Su modelo de representación se llama sistema de coordenadas cartesianas en 3 dimensiones y está constituido mediante 3 rectas perpendiculares entre sí, teniendo un punto de intersección común llamado origen, y este modelo genera 3 planos, el XY, el XZ y el YZ, por lo que el espacio queda dividido en 8 octantes. Por lo tanto, el punto en este espacio le corresponde una tríada de coordenadas X, Y. Vamos a ver, voy a agarrar el primer octante para revisar esto que acabo de mencionar acá. Si se fijan, estos son los planos que dice que va a cortar. Los que nosotros conocemos y toda la vida hemos visto es ese que acabamos de pasar por ahorita, ¿verdad? Donde me dice a mí, mire, si aquí tengo Y, yo simplemente trazo una línea horizontal por acá, en un punto cualquiera, y ya tengo el plano XY. Pero resulta que nunca consideramos el tercer espacio. Entonces venimos ahora y trazamos lo que es una línea oblicua, que pase entre estos dos que tenemos acá. Y resulta que ahora nosotros tenemos un tercer eje. Ese tercer eje es el que nosotros vamos a tener como Z. Ahora bien, en este caso me dice que el eje Y lo colocan en este apartado y el eje X acá. Y el eje Z va a quedar en esta parte de arriba. Y quiero que revisen esto, porque está puesto de esa forma. Es como cuando nosotros nos paramos, necesitamos en dónde posicionarnos. Entonces se coloca como si realmente nosotros tuviéramos para pararnos lo que es el eje X e Y, teniendo, si se fijan, esos planos que nos decía ahí, el plano XY acá. Luego, si reviso para darle una altura a esto, yo tengo lo que es el plano X hacia lo que es Z, que sería este de acá. En la base una dimensión en X, pero en altura una dimensión en Z. Y tengo otra que me da la profundidad, que va a ser este plano que yo tengo acá, que se forma entre lo que es Y y Z. ¿Ya? No sé si hasta este momento ustedes ya llevaron dibujo técnico, pero es como que yo tuviera un punto por ahí y ese punto lo pudiera mostrar en cada uno de los planos. Si se fijan, puedo colorear lo que es cada uno de los planos para magnificarlos. Viendo cómo es que van a quedar acá, porque es como que agarrara un pedazo de papel, lo abriera y resulta que ahí estoy en esa tercera dimensión. Entonces, si se fijan, tienen una base con XY, un lado que es en XZ y otro el cual está en YZ, pero cada uno de esos es un plano. Es como que estuviéramos en un cuarto y le hemos quitado las dos paredes de enfrente y vemos la del fondo y la de abajo, que es esto mismo que tienen acá. Miren, aquí tengo XZ, ese plano, aquí tengo YZ, que es este de acá, y en la parte de abajo tengo X, Y.
que es con el que nosotros casi siempre hemos estado acostumbrados a trabajar. ¿Ya? Una vez he verificado esto, procedemos a continuar. La forma en la que está planteado o ubicados los ejes se llama un sistema, o va orientado con el sistema de la mano derecha, donde me dice que si yo agarro desde X hacia Y, me va a dar una coordenada que apunta en el dedo índice hacia arriba, y cuando en la dirección en la que apunta el dedo índice me va a decir cómo va a quedar. Bueno, para este caso ustedes me están viendo, tengo mi mano acá, entonces si yo me ubico, si aquí tuviera el eje X y me quiero dirigir al eje Y, que sería este otro de acá, tengo que girar la mano. Al girar la mano, si se fijan, el dedo índice queda apuntando en una dirección. Cuando es hacia afuera, si se fijan, de este plano y hacia arriba, estoy hablando de una coordenada en Z, es esta tercera que sale acá. Y por eso es que los colocan de esa forma. Ya donde si tuvieran un punto cualquiera, si ustedes se dan cuenta, quedaría de la siguiente forma. Ya lo que yo acabo de demostrarles por ahí, quedaría que nosotros desarrollamos lo que es en un punto cualquiera. Yo voy a tener una proyección, en este caso digamos este punto de acá, yo lo voy a colocar acá. Este punto, al estar en el espacio con una coordenada X, Y y Z, no estoy en el plano Y, Z, si se ven, estoy en el espacio donde está este punto. Entonces este punto va a tener una proyección, miren muchachos, que se va a desplazar hacia acá abajo. Tiene una proyección que viene por acá hacia este punto, y tiene una proyección que se desplaza acá y llega hasta esto de acá. Entonces a eso es a lo que se refieren las coordenadas que tienen estos elementos. Por lo general, como hice con dos dimensiones en las cuales yo les decía, voy a ver cómo lo voy desplazando por cada uno para llegar a ese punto, así mismo voy a hacer para poder determinar cómo es que se plantean estos. Por ponerles el ejemplo, si quiero llegar hasta este punto que está acá, yo tendría que desplazarme en X, acá miren, una distancia paralela hasta llegar a esto de acá, luego sobre Y, desplazarme en una distancia paralela hasta llegar a este punto, y luego una distancia paralela, pero ahora en Z, subiendo acá para llegar a este valor numérico de acá. Si se recuerdan, para en X y solo teníamos dos desplazamientos. Ahora, como estamos en 3 dimensiones, desde el origen nosotros vamos a desplazarnos, o vamos a tener 3 desplazamientos. Si se fijan acá, hay una distancia desde el origen hacia este punto, ¿ya? Que esto nosotros lo vamos a utilizar. Es lo mismo que hicimos con los cubos, si se recuerdan, donde hay una proyección en la parte de... y está esta de acá. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar esta distancia que no nos la han dado, tenemos el triángulo que está en la parte de abajo, el triángulo que queda acá entre la distancia, la proyección en el plano de abajo y lo que es esta vertical. Entonces, si se fijan, los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo no se van a perder. Voy a quitar lo que está de más aquí ahorita, porque solo quería que vieran lo que eran los desplazamientos para llegar, ¿verdad?, hacia ese punto que yo había pues planteado por acá ahorita. Entonces, si se dan cuenta ustedes, de repente alguien puede decir, no hombre, mire, ese volado que hicimos nosotros de estarnos complicando la vida encontrando distancias entre esos puntos en un cubo, ¿para qué me va a servir? Pues realmente acá es donde lo van a utilizar, por esas distancias que necesitamos. Esto era para llegar desde un punto, desde el origen, hacia esa coordenada que ahí me den. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Me dicen el primero que plotee el punto A, que tiene 2, menos 3 y 4. Y el punto B de menos 3, 3 y 5. Lo voy a hacer acá. Yo ya lo tengo acá mostrado, pero sería como que si yo aquí tengo el origen, ¿verdad? Desde el origen me empiezo a desplazar. Voy a hacer con este. Me empiezo a desplazar. Me dice que primero 2 unidades en el eje X. Entonces me vengo por acá, hacia acá 2 unidades, y luego de tener esas 2 unidades que me dice otras 3
3, pero en el eje negativo de la Y. Entonces me voy hacia la izquierda, paralelo, y si se fijan, 1, 2, 3. Entonces tendría que tener desde este punto en el que me quedé acá, 1, 2, 3. Llegando a ese punto, subir lo que son 4 unidades, que es lo que se desarrolla acá. Y así es como yo puedo plotear ese punto con coordenadas de 2, menos 3 y 4. El segundo punto me dice que va a estar entre menos 3, 3 y 5. Entonces, como acá tengo que menos 3 es en X negativo, desde 0 me desplazo hacia atrás porque era el eje X y la parte negativa está acá. 3 unidades y luego me dice 3 unidades en Y en el eje positivo. Entonces me cruzo hacia el eje Y, 3 unidades, y después me dice menos 5 en Z, es decir, que en lugar de agarrar hacia arriba, en este caso vamos a agarrar hacia abajo hasta llegar a ese valor de 5 unidades, teniéndonos el punto o planteando el punto menos 3, 3 y 5. Por eso es importante ver las trayectorias con las cuales nosotros desarrollamos estos elementos. Si se dan cuenta, acá a la par les coloqué lo que era otra forma de graficarlo, pero esto es con software que lo pueden encontrar en internet también. En este caso es con GeoGebra. No sé si alguno de ustedes GeoGebra lo ha utilizado, si no, pues por ahí les puse un link con el cual ustedes pueden acceder a él y verificar cómo es que se trabaja para los ploteos, pero realmente en principio necesito que aprendan a hacerlo acá para que lo identifiquen y después ustedes pueden utilizar estas herramientas para ver cómo les quedan los puntos. No sé si poseen dudas referente a eso o vamos bien, por lo menos ahorita con el ploteo en 3 dimensiones. Sí, yo tengo una duda. ¿Es Ajá, posible diga. que algún ejercicio nos ponga en en el, eh, en el punto A Ajá. 4 coordenadas No, no, en no. lugar de 3? Solo 3. No. Siempre tienen que ser 3 porque realmente si se ve nuestro espacio en el que nosotros vivimos, pues nosotros lo planteamos como un espacio tridimensional. Si no es como que yo estuviera en un cuarto y en el cuarto yo me ubico al centro. Si se fija, cuando usted ve hacia una esquina, ya sea en la parte de abajo o en la de arriba, ¿qué es lo que sucede? Usted simplemente tiene el piso, tiene una pared al fondo y una pared al otro lado. Entonces, así es como nosotros lo planteamos, es más incluso para nosotros, ¿verdad? Si nos vemos desde arriba, nosotros tenemos una distancia acá, tenemos lo que es una profundidad que es del pecho hacia atrás, en los hombros tenemos otra, que si se fijan entre ellos dos hay 90 grados. Y la altura que nosotros poseemos es la que nos da la tercera coordenada, que es Z. Ok, comprendo. Va, ahora regresamos por acá. Si revisan ahora, vamos a ver cómo trazamos un segmento de recta en el espacio. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer realmente es pues estar conscientes de que tenemos que tener dibujados los puntos tal cual lo hicimos acá. Entonces, si yo quiero trazar una recta entre esos dos, se traza un segmento de recta, en este caso para el punto A, que tiene coordenadas 2, menos 3 y 4, y B que es menos 3, 3 y 5, es decir, el que acabamos de plotear. Lo único que se hace es unir con una línea los puntos antes plotados y ahora con regla lo hice acá, si se fijan. ¿Qué sucede? Podemos ver, aquí estaban los desplazamientos que yo les decía. El primero que iba para acá de 2 unidades, el segundo que iba para acá de menos 3 y 4 hacia acá arriba. Y en el otro, si se fijaron, lo que era una distancia acá de lo que es 3 unidades, pero en X negativo, luego 3 unidades en Y positivo acá, y por último las 5 unidades en Z hacia abajo, ¿verdad? Y tenemos los dos puntos. Entonces
La unión de los dos rectos simplemente es que agarremos una línea y tracemos esto. Quiere decir que si nosotros podemos trazar esta línea, también podemos conocer la distancia en ese punto. Y es lo que vamos a ver ahorita. Revisemos acá, vamos a ver cómo se determina la distancia en un espacio tridimensional para este caso. Bueno, como estuve trabajando ahí arriba, se me movió esto. Entonces, voy a determinar otros puntos para poder hacer alusión a la explicación que les voy a dar por acá. Porque si se fijan al escribir ahí arriba, pues lo que ya había escrito por acá se movió. Entonces voy a hacer esto. Me dice acá. Lo que voy a hacer ahorita es demostrar cómo es que queda realmente esta forma de distancia. Si se fijan ustedes, realmente nosotros tenemos 3 desplazamientos como lo vimos allá. Uno que va paralelo a este eje, que si se fijan va a tener una distancia. Vamos a tener esta otra de acá, paralelo al eje X y paralelo al eje Z, que es el que subí en este caso, ¿verdad? Entonces, para cada uno de ellos voy a tener una distancia. Una distancia que si se fijan, tengo que ver cómo es que sale. Como estoy entre los dos puntos y esta es una paralela, si se fijan sobre el eje paralelo al eje X, tendría que ser el punto de llegada de 2 menos el punto de partida 1. En el siguiente, ya de esta posición para acá, es la distancia en X2 menos la distancia en X1. Y para arriba tendría que ser la distancia en Z2 menos la distancia en Z1. Ahora bien, tengo que verificar cómo es que voy a armar el triángulo que tengo acá. Si se fijan, solamente me dan M y N. A esta esquinita de acá le voy a llamar A. Vamos a ver. Vamos a darle acá. Me dice acá que tengo un triángulo MAC con hipotenusa del lado MC. ¿Cómo lo voy a hacer yo por acá? Permítanme. Voy a colocarle acá lo que es un nombre a estas cosas para poderlas. Voy a poner acá, miren. Me dice primero analizando la proyección de abajo. Como la proyección de abajo tendría que ser este plano que está acá, igual que como lo hicimos en nosotros. Tendría que ser una línea que va acá, miren. Ya, le voy a llamar a este punto C. Y para tener un nombre de esto, le voy a poner de nombre A este de acá. Entonces, si se fijan, ya tengo un triángulo en la parte de abajo que es MAC y tengo una hipotenusa que es MC. Si se recuerdan, al igual que cuando veíamos en la temática anterior, MC es la proyección de MN, que tendría que ser la distancia que nosotros tendríamos que buscar entre esos dos puntos en el espacio. Entonces realmente estamos ante dos triángulos. Tenemos uno que es el que va acá entre M y N con un punto C acá, y tenemos el otro triángulo que está en la parte de abajo, que si se fijan ustedes viene acá, acá y acá, que está entre M, A y C. Entonces, ¿qué sucede? Yo para encontrar el valor de MN, primero tengo que encontrar esta distancia, ¿ya? Y si se fijan, esa distancia también está en este panorama de aquí abajo, en este sombreadito de acá. Ahí está también MN, si se fijan que es esa línea que va acá. Entonces lo primero que hago es verificar con Pitágoras cómo es que saldría el valor de M hasta C utilizando estas dos distancias de acá. Entonces sería MC al cuadrado, tendría que ser igual, ocupando este, MC elevado al cuadrado tendría que ser igual a ¿qué? Una distancia en Y que tenía acá, miren.
y una distancia en Z que tenía acá. Si se fijan en el plano de abajo, entonces sería d sub y al cuadrado más d sub z al cuadrado. Si reviso el otro triángulo que tenía formado acá, tengo la distancia, si se fijan, MC. Bueno, lo voy a colocar acá como M. Y aquí tengo la distancia en Z. Mientras que acá tengo MN, que es el que desconozco. Yo en ese caso es una hipotenusa. Entonces me diría a mí que para ese triángulo MN al cuadrado tiene que ser igual a sus dos catetos. Si se vio acá 90 grados y aquí abajo estaban los 90. Tendría que ser MC al cuadrado más la distancia en Z al cuadrado. Entonces, entre esas dos ecuaciones es que yo voy a trabajar, porque si se fijan, ¿qué sucede? MC está en este triángulo y también está acá. Entonces, lo único que yo voy a hacer es sustituir, ¿ya? Lo que serían esos valores que tenemos acá. Pues miren, en este está mal escrito, perdón. No sé si se habían dado cuenta que aquí le puse DZ y no es DZ el que está ahí, porque estoy hablando de este que está acá, como es el triángulo de abajo, ¿verdad? Sería un dx. Es dx al cuadrado. Entonces, si se fijan, este valor de mc al cuadrado lo puedo sustituir completamente a KB, ¿ya? Que es lo que voy a proceder a hacer ahorita. Entonces, si se fijan, ya que tengo las dos ecuaciones, y les decía, mc que tengo de la ecuación 1, lo puedo meter acá, en lo que sería mc de la ecuación 2. Entonces, si hago eso, me va a quedar mn al cuadrado igual a dz al cuadrado más dy al cuadrado y dx al cuadrado, dándome al final una distancia en z al cuadrado, en y al cuadrado y z y x al cuadrado igual a mn al cuadrado. Pero como yo lo que necesito es la distancia de los dos puntos, que es hipotenusa de mn, simplemente saco raíz cuadrada de la distancia z al cuadrado más la distancia y al cuadrado más la distancia x al cuadrado. Sustituyendo las distancias tendríamos que tener z sub 2 menos z sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos x1 al cuadrado. Pero como nosotros estamos acostumbrados a que nos aparezca x, y z, entonces lo reordenamos y lo colocamos como que esa distancia mn va a ser igual a lo que sería x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Lo que tengo que identificar son las tres coordenadas para efectuar restas entre ellos. En este caso, para el ejemplo, les pongo que hay que graficar los puntos que están ahí, el punto A y el punto B, y luego calcular la distancia entre esos puntos, que para este caso son estos de acá. Entonces, ¿qué sucede? Lo metemos en la formulita que estaba ahí, y en la formulita nos va a quedar, si se fijan, yo lo puedo sacar de A a B o de B a A. En este caso lo voy a sacar a B. Entonces el punto de llegada sería B y el punto de partida A. Entonces tendría 4 menos el valor de menos 2. Oh, perdón, fíjese que no lo puse a B, no que lo puse BA. Bueno, vamos a corregir esto acá, porque eso estoy viendo. ¿Quién le resté a quién? Si se fijan acá, puse lo que es menos 2, que es el de A, menos el valor de 4. Luego en la segunda coordenada en y, 3 menos el valor de menos 2. Y en la última, 4 menos el valor de 5. Entonces es mentira que yo les he escrito BA, sino que, perdón, AB. Aquí lo que puse fue B, A. Por el hecho de que a las componentes de A le estoy restando las de B. Revisen bien acá. Y aquí lo pueden corroborar ustedes. En X
la componente de menos 2 menos la componente de 4, que es lo que tenemos acá, mira, menos 2 menos el valor de 4 en X. En Y, el valor de 3, si se fijan, menos el valor de menos 2. Aquí está, ¿ve? 3 menos el valor de menos 2. Y en Z, el valor de 4 menos el valor de 5, que es esto que aparece acá. Entonces, ya una vez ordenando quién le restó a quién, que ustedes lo pueden hacer de A a B o de B a A, pero sabiendo así que a qué punto le están quitando qué. Porque al final, como yo les decía, como van metidos en lo que es elementos elevados al cuadrado, por eso es que no se ven afectados. Entonces, si se fijan acá, tendría menos 2 menos 4 sería menos 6 al cuadrado, que me va a dar 36. En la segunda coordenada, menos 3 menos menos 2, que va a ser 3 más 2 realmente, serían 5. 5 al cuadrado, que me va a dar 25. Y en el último, 4 menos 5, que sería menos 1. Menos 1 al cuadrado, que me va a dar 1. Entonces tendría 36 más 25 más 1 es raíz cuadrada de 62 o de 0.8740, que es lo que tendríamos por ahí. Vamos a ver. No sé si tienen alguna duda al respecto. Ustedes me dicen, muchachos. Por mi parte, sí, no tengo ninguna duda. Si surge una, yo se la hago saber. No sé, no les he subido lo que es la guía de esta semana. Se la voy a mostrar por acá, permítanme, para que tengan una idea de cómo es que va. Porque si Yo eso le iba a preguntar. Ajá. Para resolverlos los vamos a hacer como a mano, es decir, en el cuaderno y graficándolos a mano, o Mire, sería bueno que lo hagan a mano. O sea, lo que ustedes me envíen, que lo hagan a mano, y para corroborar pueden ocupar ese GeoGebra para ver cómo quedan los puntos, que a veces en esos software lo que se dificulta un poco es la parte del manejo del software. Vaya, revisen, no sé si me están viendo ahorita ya lo que es sí. la guía, ¿verdad? Entonces, si se fijan, simplemente les he puesto 4 apartados. Uno donde me dice que grafique los puntos y que encuentre la distancia de A a B. Esto, si se fijan, en el plano cartesiano en 2 dimensiones. Un punto A y un punto B con 2 coordenadas, 4 veces en el primero. En el segundo me dice que tenemos un cuadrado y que demostremos que son los vértices, igual que como se demostró en aquel que era un triángulo. Solo que aquí, ¿qué va a suceder? Van a encontrar las distancias y tienen que ver con Pitágoras que realmente esos valores formen parte de esos vértices de un cuadrado. Y si se fijan, esos vértices, ¿cómo los van a ver? En las diagonales que tiene el cuadrado, porque ahí va a estar la hipotenusa y estos otros dos lados tienen que ser igual a esa hipotenusa, que por lo menos son 2 al ser un cuadro, ¿verdad? En el tercero, ya les pido que ploteemos lo que son estos puntos. Si se recuerdan, como les decía, que empiecen desde el origen por cada eje que van a recorrer para llegar al punto que les va a corresponder para que realmente se apropien de esto. Porque estaba viendo que algunos de ustedes me mencionaban por ahí al principio de la materia, no sé si se recuerdan, que me decían que esperaban poder pues trabajar con ciertos elementos que tenían que ver con elementos de figuras geométricas. Pues realmente esto, si se fijan, es para aquellos que se quisieran meter en la parte gráfica y muchas veces de elementos en los cuales van a programar en 3 dimensiones. En dibujo técnico me imagino que también lo han visto. No sé si ahorita están llevando dibujo técnico o si ya pasaron esa asignatura. Ustedes me dicen. Por el momento no hemos llevado esa materia. Esto que están viendo aquí en 3 dimensiones les va a servir. Lo que les puse del plano XY, YZ y ZX son las proyecciones que se dan ahí en dibujo técnico, que ahí lo van a ver ustedes. Revisemos. En el cuarto punto, lo que les pido es que determinen la distancia entre los puntos del espacio tridimensional, ¿ya? Que prácticamente son los mismos 3 que están acá. Si se vean 3 literales, los mismos 3 están aquí con los mismos 3 valores. Es decir, lo que harían es que una vez ploteen esto, encuentren las distancias entre esos puntos. En eso consistiría la guía de ejercicios. Quiero ver algo por acá, permítanme.
Voy a buscar acá. Vale, voy a mostrarles algo más. Permítanme un momento. Vale, ahorita ya les mostré lo de la guía. Ahorita me voy a pasar a mostrarles algo por acá. Permítanme. Aquí está. Sí pueden ver esta página de internet que les estoy mostrando, ¿verdad? Vale, aquí ustedes solo colocan GeoGebra y les va a aparecer esta página. En esta página donde está calculadora 3D, ustedes se pueden insertar. Y ahí donde está calculadora 3D, ustedes digitan los puntos que necesitan acá. Voy a poner, por ejemplo, estos que hice en la clase. Si se fijan, había uno que era 4 menos 2 y 5. Entonces, lo primero que hago es poner un paréntesis. Y el interior de él poner 4, menos 2, menos 2, y 5 separados tal cual. Le doy enter y si se fijan, ahí ya me aparece el punto. Yo no veo las coordenadas acá. Aquí para poder hacer eso, lo único que tendría que hacer es irme a las propiedades de este elemento para decirle que esto de acá me quede visible. Porque realmente esos rótulos, si se fijan ustedes ahí, no me aparece. Vamos a ver ahora, ya que le puse nombre y valor, ya aparece el nombre del punto y las coordenadas que a él le hacían alusión. Digamos que voy a meter el segundo punto acá, el cual era menos 2, 3 y 4. De nuevo paréntesis, dentro del paréntesis, menos 2, 3, 4. Ups, perdón, me puso el menos acá. Menos 2, 3 y 4. Le doy enter y el punto ya está trazado acá, si ustedes se fijan. Vamos a ver por acá. Ya está el punto A y el punto B, pero de nuevo en el punto B no se muestra lo que es la parte de las coordenadas. Le doy acá en el rótulo que me muestra el nombre y valor. Cierro esto y ya aparece, si se fijan ahí, esto. O sea, eso es para que vean cómo les va a quedar. Acá, si se fijan ustedes, no aparecen cómo quedan los ejes porque no están nombrados. Entonces lo que tendría que hacer es darle acá en cualquiera de los dos puntos o venirme acá a las propiedades y verificar. Acá están los ejes, pero hay un apartado de las propiedades donde yo le puedo poner el eje X. Si se fijan, etiqueta no tiene, entonces le voy a poner que me muestre esta etiqueta del eje X. Para el eje Y me muevo acá, que me muestre esta etiqueta del eje Y en Z de igual forma que me muestre esta etiqueta donde me nombre a ese eje. Entonces si me regreso, si se fijan ahora, sí ya me aparece como yo se los había dicho hace un momento. Ya donde aquí está el eje X, el eje Y, el eje X y el eje Z, para poder ver cómo es que van estos elementos por acá. Esto es solamente para que ustedes corroboren más o menos cómo les van a quedar los gráficos, porque si se fijan, no nos proporciona los trazos desde el punto de origen hacia allá, sino que tendríamos que hacerlos nosotros para realmente llegar, y por eso es que les digo que lo trabajen en papel para corroborar, porque en papel es como ustedes me lo van a presentar al momento que vayan resolviendo estos elementos. No sé si hay alguna duda al respecto. Si no, pues dejamos la clase hasta acá. Bueno, por mi parte no hay ninguna duda por el momento. Si cuando esté haciendo el trabajo me surge una, pues se la hago saber. Bueno, si se fijan lo que es la guía de ejercicios, todavía no se las he subido. La voy a subir de tal forma que les aparezca en el bloque de la siguiente semana, porque ahí lo van a entregar. De hecho, la guía que tenían que entregar este día no me la han subido, y lo que es el otro apartado del webinar no participaron todos. Voy a detener la grabación en este momento.